e vou ter que me ausentar. Ainda bem que isto não ficou gravado. E, portanto, vou ter que me ausentar já de seguida. E não esquecer disto ficar grabado. Martín, lo voy a revisar con mucho corazón. ¿Eh? Tú lo sabes cuánto esto me impacta y me toca. Então, umas palavras iniciais para vos dizer, sabemos, pois o nosso coração está muito neste tempo de guerra com a Ucrânia, com aquilo que vamos vendo, uma guerra que parecia longe e afinal está tão perto, mas que nos reforça muito o caminho que temos feito enquanto ACES e também uma guerra que é uma pobreza e que traz pobreza e que aumenta a pobreza e que ela própria é pobre, se calhar em princípios, em critérios, em valores e em tanta coisa, mas que nos traz precisamente um sentido enorme da importância da presença de Deus, de unidade de vida, de amor, de perdão, de caráter cristão, da verdade, da justiça nas empresas, no relacionamento com os outros. Também nós temos as nossas Ucrânias e as nossas Rússias cá dentro do coração às vezes. E é um momento para refletirmos muito sobre isso. E, portanto, construirmos uma sociedade, como diz o Papa Francisco, de encontro pessoal, uma cultura de encontro e uma sociedade de cuidado. E, portanto, a nossa oração está também com esses países que sofrem. E também dizer-vos que, antes de passar aqui a palavra ao Martin, que é quase um associado à SES, faz parte de nós, lembrar-vos duas atividades. Uma é o retiro que a SES vai realizar de 25 a 27 de março em Fátima, orientado pelo Padre José Pinheiro, já com um bom número de participantes. Não percam um tempo de oração, de quaresma e de paragem essencial. Como diz o Padre Vasco de Magalhães, só avança quem descansa e há que parar para começar de novo e, portanto, inscrevam-se. O segundo é o Congresso Nacional da ACES, no dia 6 e 7 de maio, aqui em Lisboa, na Universidade Católica, sob o tema Uma Realidade que Transforma. Que me transforma a mim, que transforma as minhas empresas, as nossas empresas, que transforma a sociedade. Portanto, estão todos convidados. O Martin é um homem bom e um bom homem, porque não desiste de combater a pobreza no mundo através da promoção da família e desenvolveu uma ferramenta muito inspiradora. E ele próprio é muito inspirador. O Martin escreveu um livro que é Who Owns Poverty. Provavelmente ele vai falar sobre isso. Não tratamos a pobreza na terceira pessoa, mas na primeira pessoa. E, portanto, o semáforo e a equipa do semáforo, de que estão aqui alguns membros e que destaco, está muito dedicada a este tema e está muito dedicado a tratar este tema na primeira pessoa. Este lançamento do semáforo é um investimento que a ACE está a fazer, significativo. Tem o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian e da Fundação Gaudium Magnum, também estão aqui presentes e a quem muito, muito agradeço. Esta é uma metodologia em que acreditamos, que pode transformar a realidade dos trabalhadores, mas sobretudo a partir das famílias. E todas as iniciativas que temos promovido na ACES estão centradas na família, que é um stakeholder significativo no mundo empresarial e que temos que cuidar. Mas para isso, isto não é um programa para os pobres, mas com os pobres e com os líderes empresariais. E por isso nós também queremos envolver intervenientes distintos, não é um papel que é para o Estado, não é distribuir fundos nem investimentos, é transformar a partir de dentro. E, portanto, como é que podemos melhorar indicadores de produtividade, de inclusão social, de clima de trabalho nas empresas, de sentido de pertença, comunidade de trabalho e por aí. Portanto, esta é uma metodologia que promove a humanidade nas empresas. E empresas humanas são mais produtivas, tornando visível a realidade dos trabalhadores e das suas famílias, e tornando cada um protagonista do seu futuro, implicando as empresas no acompanhamento desse crescimento pessoal e familiar. Mas mais importante do que aquilo que eu tenho para vos dizer, é o Martin nos vai dizer, é que estás nos Estados Unidos, certo?
Martín. ¿Cómo dice? Y estás en Estados Unidos, ¿no? No, estoy en Paraguay. Ya terminé de En Paraguay. enseñar. Yo soy profesor en una universidad norteamericana, pero terminó el invierno, así que estoy acá. Muy bien, muy bien. Entonces, desde Paraguay, que nos vas a inspirar mucho, seguro. Nosotros vamos, seguro que nos vas a tocar y a invitarnos a movilizarnos y seguir adelante, tomando a cargo este tema en la primera persona y con cada uno de nosotros. Pues, muito obrigado, Martin, por tu permanente disponibilidade. O Martin é uma pessoa que está disponível há anos para fazer esta palestra, para nos ajudar, para nos apoiar e para falar uma, outra e outra vez sobre este tema, porque ele de facto marca-nos muito. Muito obrigado, muitos parabéns, enhorabuena por todo lo que has hecho y pues seguimos adelante. Y perdona que me retire, ¿no? ¿Vale? Muy bien, muy encantado de saludarte, João Pedro. Muchas gracias, muito obrigado a todos los presentes. Para mí es un verdadero honor trabajar con você. Yo soy parte del sector privado en Paraguay y en América Latina. Yo he sido viceministro de Comercio de Paraguay, he sido prefeito de Asunción y he sido jefe de gabinete de presidencia de la República, así que he estado tanto en el sector privado, sociedad civil y gobierno. Y creo mucho en la capacidad de las personas de superarse. Entonces, voy a hacer una breve presentación lo que es el semáforo, que es una nueva manera de comprender qué es la pobreza, qué es la no pobreza y cómo podemos eliminar la pobreza a corto plazo en el mundo. Y uso estas palabras provocativas. Como dice João Pedro, yo escribí un libro en inglés que se llama Who Owns Poverty, pero el libro también está en castellano que se llama ¿Quién es dueño de la pobreza? Y el motivo por el cual uso este nombre provocativo es porque la tecnología, la cuarta revolución industrial, cambia todo en el mundo. Y entonces nosotros hoy podemos preguntarle a las familias, ¿qué significa para usted, para você ser no pobre? Y en cada país, estamos en 47 países. En cada país, nosotros trabajamos con nuestros parceros locales y trabajamos con las familias para que las familias nos digan qué es ser no pobre en Sudáfrica. En los Estados Unidos tenemos 36 ciudades. En Inglaterra tenemos 6. Estamos en India, en Singapur. Entonces, hay una definición brasileira de qué significa ser no pobre en Brasil. Hay también, por definición, una definición portuguesa de qué significa ser no pobre en Lisboa. Lo primero que se hace es respetar a las familias locales y preguntar qué você significa estar bien. Y las familias saben. Y a partir de esa definición local y trabajando en 6 dimensiones: ingreso y empleo, salud y medio ambiente, vivienda e infraestructura, educación y cultura, organización y participación ciudadana e interioridad y motivación. Nosotros hacemos utilizando tecnología, y voy a mencionar tecnología varias veces, hacemos una encuesta visual muy fácil, muy sencilla, donde ponemos el indicador con una condición
vermelho, Vermelho. amarillo y verde. Y en un minuto, en un segundo, la familia aprieta en cómo estamos en pupanza, amarillo. ¿Cómo estamos en ingreso? Rojo, vermelho. ¿Cómo estamos en agua potable? Verde. Y en 20 minutos, la familia puede definir su realidad. Hay indicadores objetivos, dinero, agua, vivienda, pero hay indicadores subjetivos, confianza en uno mismo, controlar mis emociones, vivir en un ambiente sin violencia. Y acá es otra diferencia. En vez de hacer un índice para agregar la información, se hace un dashboard, un tablero de control elaborado por la propia familia, donde indica en qué está bien, verde, en qué está mal, amarillo, y en qué está muy mal, vermelho. Esto es revolucionario porque tiene indicadores objetivos y subjetivos. Y a partir de ahí, la familia hace su mapa de vida. Entonces, ustedes se imaginan que trabajando en una empresa, en nuestro programa Empresas sin Pobreza, cada trabajador puede tener su propio tablero de control elaborado por sí mismo y su plan para superar sus problemas. Algunos tienen problemas de transporte, otros tienen problemas de vivienda, otros tienen problemas de violencia, otros tienen problemas de dinero. Y así se hace un plan familiar para cada obrero. Nosotros usamos el concepto de familia, a diferencia de los gobiernos que usan el concepto de individuo, porque no se puede salir de la pobreza solo sin que toda la familia salga. O sea, no existe pobreza infantil que no esté asociado a la madre. No es un niño pobre y una madre no pobre. Todos. Entonces, los que moran y duermen debajo de un mismo techo es lo que nosotros consideramos la familia. Y estamos trabajando con más de 140 empresas con este programa de aumento de productividad, que es Empresas sin Pobreza, que permite a la empresa subir su rendimiento en la medida en que bajan las necesidades de los obreros y ellos no faltan al trabajo, ellos están presentes cuando están en la oficina, ellos se sienten parte de un grupo. Entonces, me pone muy contento estar hablando con ustedes porque nosotros creemos en un capitalismo sin pobreza, donde la superación de la pobreza es un aumento de productividad. Entonces se pueden matar dos pájaros de un tiro en la medida en que se eleve a partir de la dignidad del trabajador, se eleve su nivel de vida y la empresa se fortalezca. Así que voy a dejar acá estos conceptos. La tecnología hoy permite hacer cosas que antes era imposible. Todos los trabajadores tienen WhatsApp, todos los trabajadores tienen Facebook y hoy en día en el teléfono se puede tener el inventario de las soluciones portuguesas existentes exitosas. O sea, si un trabajador necesita anteojos, hay una manera en Portugal de resolver ese problema. Si un trabajador necesita educación financiera, hay una manera, pero lo importante es la concientización de el trabajador de cuál es mi situación. Eso el tablero de control pone en evidencia y
es muy fácil para la empresa trabajar con un trabajador concientizado. Entonces, tecnología, concientización, enfoque en la familia, indicadores portugueses para la pobreza o no pobreza portuguesa. Cada familia, cada país tiene su nivel y quería justamente terminar acá mi presentación y si ustedes tienen algunas preguntas, algunos cuestionamientos, con mucho gusto puedo atender. Muito obrigado. Obrigado, Martin. ¿Entiendes portugués? Un poquillo. Muy bien. Muchas gracias por tus palabras tan claras sobre el programa Semáforo y un mensaje que para nosotros en ACEG es muy especial porque estamos empezando a desenrolar el semáforo en Portugal. Para nosotros un grande desafío de promover en cada empresa una mirada de la realidad socioeconómica de los trabajadores, una mirada humana que vaya más allá de la empresa, encontrando la mejor forma de empoderar y capacitar para cada trabajador para mejorar su vida y la vida de sus familias. Tiene aquí una primera pregunta y ya agora todos aqueles que queiram fazer perguntas podem depois, é só uma questão de dar aqui indicação dentro do, aqui no, ou levantando a mão ou mandando uma pergunta para o chat, portanto temos essa possibilidade de depois responder. Mas, Martin, muchas veces al contactar a las empresas para entender el semáforo, los líderes temen introducir el tema de la pobreza, de dar visibilidad a las necesidades y aspiraciones económicas y sociales de los trabajadores, porque creen que puede crear expectativas a las que la empresa es incapaz de responder. ¿Cuál es la tu opinión sobre este tema? Es el título del libro. Cuando el trabajador hace su autodiagnóstico y toma conciencia, él o ella es la dueña y nosotros no tenemos experiencia de que trasladen su problema a la empresa. Sucede lo contrario. El trabajador se apropia de su propia situación. Entonces, la empresa colabora, pero el que hace el diagnóstico y el que hace el plan es el trabajador, con ayuda del jefe de recursos humanos, con ayuda de algún trabajador social de la empresa o algo, con algún mentor, pero el trabajador es el que, yo tengo problemas de salud, yo tengo problemas de esto, yo tengo problemas con lo otro, pero tengo muchos verdes también. Tengo muchos verdes, entonces a partir de mis fortalezas, entonces ese realmente es el temor de los empresarios de entrar en este tema. Nuestra experiencia es muy positiva en ese sentido y no se crean expectativas sobre la empresa, ¿no? Claro que se necesita un buen plan de comunicación, por supuesto, y nosotros podemos colaborar con você, un buen plan de comunicación para justamente situar al empresa, que no crea que si un trabajador tiene bajos ingresos, lo que nosotros vamos a hacer es capacitarle para que tenga otros ingresos o que tenga una mejor administración de su presupuesto familiar. No que la empresa le va a pagar el doble de su salario. O sea, pero hay que hacer un buen plan de comunicación y podemos trabajar con você. Gracias. Diogo. Muito obrigado, Jorge. Só dar nota que o Diogo Alarcão é quem está a liderar aqui o processo de introdução do semáforo em Portugal e, portanto, a ACEG agradece-lhe muito esse trabalho que está a desenvolver e, pronto, só dar esta nota. Não, sou
humilde membro de uma equipe espetacular, das pessoas que estão envolvidas. Perdonarme, Martín, a mi portuñol, pero bueno, a hacer un esfuerzo. Tenía dos preguntas. La primera, comentabas que ya están haciendo el semáforo con un conjunto grande de empresas. Me gustaría saber los principales sectores de actividad donde están a hacerlo. Esta es la primera pregunta. La segunda es una pregunta más, ¿cómo están ustedes haciendo el follow-up, el seguimiento del mapa de vida y de la forma como las personas, los empleados, están implementando este mapa de vida? No solo las organizaciones que promueven el semáforo, pero también las empresas que están las empresas haciendo como seguimiento a semáforo. Muy bien. Trabajamos con empresas de ganadería, de gado, de agricultura, de industrias y de comercio. Puede ser un supermercado, puede ser una carpintería, puede ser una industria de construcción. No hay problema. Puede ser con todos los trabajadores o con los trabajadores más abajo, ¿verdad? Un supermercado en Paraguay me dijo que tenía 30% de rotación en las cashiers, en las cajeras, ¿verdad? Y que les costaba $30,000 por cada punto porcentual. Hicieron el semáforo, descubrieron cuál era la realidad de las cajeras. Eran todas madres jóvenes que le daban, por ser más jóvenes, le daban el primer turno a las 6 de la mañana y como tenían babies, entonces llegaban tarde. Y entonces lo único que hizo la empresa fue o poner un transporte especializado o cambiarle el turno. Entonces ese es un ejemplo. Trabajamos también con multinacionales, con Nestlé de Suiza, trabajamos en Colombia y en Ecuador por el tema del café y el cacao. Entonces no hay problema. Después, muchas empresas revisan los 100 o 200 o 500 semáforos e identifican los primeros puntos para hacer el seguimiento. Entonces, por ejemplo, dice, la empresa como este año va a tener, todas las familias van a tener un baño moderno, ¿verdad? O todas las familias van a tener antehoyo, ¿verdad? O todas las familias van a tener una capacitación de manejo de finanzas personales. O todas las familias van a tener vacunas. ¿Verdad? Y la empresa también hace una investigación de cuáles son las soluciones más fáciles, ¿verdad? Que un trabajador es muy difícil, pero para el dueño de la empresa puede llamar al ministro y decir, quiero que venga el representante del Ministerio de Vivienda porque tengo 180 trabajadores que están necesitando una ayuda con vivienda, etcétera. Entonces, esa es la idea, Diogo, ¿verdad? Se le hace el seguimiento mensual y una vez al año se vuelve a hacer el semáforo, ¿verdad? Y tú tienes que los vermelhos bajan, los amarillos bajan y los verdes, ¿verdad? Suben. Y tú puedes hacer un plan, es decir, en 5 años todos mis trabajadores serán verde en todo. Y empezar a, ¿verdad? Por supuesto, algunos trabajadores se van, viene uno nuevo, comienza todo el tema, pero eso crea un espíritu de cuerpo muy interesante. El trabajador siente, mira, la empresa me está ayudando a mí a ayudarme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta, Diogo. Sí, Martín, solo si me permites, la respuesta puede venir de la empresa que vaya a encontrar la solución, pero la respuesta puede también venir de una red de parceiros sociales, que pueden ser los ayuntamientos, que puede ser la seguridad social, que pueden ser empresas que por pro bono hacen advice financiero, ¿correcto? Nosotros vamos a hacer un catálogo, un inventario de soluciones portuguesas probadas. O sea, si un trabajador quiere conseguir una silla de rueda para su MAE,
para su mamá, hay un lugar. A lo mejor el trabajador dice, no tengo tiempo, ¿dónde? Entonces, hay un catálogo para cada organización y para cada país de las soluciones que funcionan en Portugal. Muchas veces el trabajador o no tiene conciencia o no tiene tiempo o nunca pensó. El tema de la violencia, muy interesante, porque trae a la superficie y le obliga a la trabajadora a decir, ¿cómo estoy yo? ¿Verde, amarillo o rojo? ¿Verdad? Muchas veces es el único indicador donde hay retroceso, Diego. El primer, y eso es algo que nos llena de alegría en el corazón. Nos vamos a una empresa grande y había solamente 13 mujeres que dijeron que tenían problemas de violencia. Al año volvimos a hacer y había 50. Eso significa que subió la conciencia. Dicen, yo realmente no soy verde, yo tengo amarelo en este tema y veo que es algo que está en el cuestionario, ¿verdad? Y me obliga, me ayuda a pensar, eso está, ¿verdad? Yo no soy verde. Eso es muy importante. Eso es muy importante para la toma de conciencia de esto. Sí, muchas gracias, Martín. Gracias, Diogo. Pedro Tamagnini, Niñas. Hola. Hola, Martín. Muchas gracias. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Me alegro mucho de poder escucharte aquí y porque ese tema también es muy importante para mí y lo miro mucho. Yo tenía aquí, bueno, una cuestión, Diogo ya lo he puesto, también es importante saber que uno solo muchas veces no consigue su solución y hay que tener una cooperación de empresas, de las organizaciones sociales locales de la comunidad e incluso de usar lo que el gobierno y estas tres partes me parecen también que tienen que estar siempre en colaboración. Bueno, mi pregunta también es ¿cómo tienen mirado la capacidad de cada uno individualmente poder resolver sus problemas? Porque las personas que están en estado de pobreza muchas veces están muy ocupadas en resolver su supervivencia y muchas de ellas no tienen esa opción de poder. ¿Cómo lo miran? ¿Cómo lo solucionan? Muchas gracias. Bueno, gracias, Pedro. Pedro, hay muchas clases de pobrezas. ¿Ok? Hay muchas clases de pobreza y hay pobrezas, depende de la persona, hay pobrezas que son muy difíciles, relativas y muy fáciles. Lo primero que tiene que hacer el obrero es decir, ¿cómo estoy? Esto es lo principal. Y ahí el trabajador dice, quiero comenzar con estas prioridades. En algunos casos es bajar de peso, en otros casos es arreglar los dientes, en otros casos es hacer un presupuesto familiar y en otros casos cada uno tiene su... Ahora, todos los indicadores son accionables y alcanzables en Portugal. O sea, es una definición portuguesa de qué significa estar bien, mínimo bien en Portugal. Es el estándar portugués. No es, entonces, y hay, por definición, obreros en la empresa de que son vermelho, pero la otra es verde en ese. O sea que hay ejemplos ahí mismo en la empresa de gente que no tiene ese problema. Significa que no es estructural enorme. Después hay otros, por ejemplo, acá por ejemplo dice, tenemos agua potable, controlo mis emociones. La gente dice, ese es mi problema,
controlo mis emociones. Muchísima gente. Entonces ellos saben que trabajar por salud mental es tan importante porque ese es el problema de mi esposo. Ese es el problema de nuestra familia. Entonces, y también obviamente lo bueno de la tecnología, Pedro, y de este método que permite granular en pequeños problemas accionables por cualquier persona en Portugal. Va a ser una herramienta portuguesa, un consenso portugués de qué significa ser verde, amarillo o rojo en Portugal. Y ahí se soluciona la mayor, porque el lenguaje y las imágenes van a ser portuguesas. Y eso hace que sea muy intuitivo esto, que sea muy intuitivo. Es algo, wow. Hay algunas cosas que son muy intuitivas y muy fáciles y que toman como 5 minutos. No porque sea difícil la cosa, sino porque tengo que pensar acá, por ejemplo, y acá es muy interesante porque es de abajo para arriba. El gobierno mide inclusión financiera. Acá dice, nosotros tenemos ahorro. Pupanza es ahorro. Nosotros tenemos pupanza. El gobierno mide seguridad alimentaria. Acá dice, nosotros comemos comida nutritiva. Eso es algo de la MAI, ¿verdad? Entonces tú puedes vivir enfrente de un mercado de verduras frescas y comer pizza congelada todos los días. Entonces, esa es la parte de conciencia, pero ningún indicador es imposible de alcanzar por cualquier persona pobre en Portugal, porque está adecuado al mínimo que significa ser verde en Portugal. Muito bem. Otra cosa, Pedro, todos somos pobres. Porque tú y yo tenemos 2 o 3 vermelhos. Eso es muy interesante porque nos pone a todos como seres humanos. Tú puedes, por ejemplo, a lo mejor la señora que limpia la oficina duerme mejor que vos o que yo, porque ella vive dentro de su presupuesto y tú y yo compramos una vivienda que no podemos pagar. Es muy interesante. Y eso me pasó trabajando con alguna gente de la calle en Los Ángeles. Estoy trabajando con los que duermen en la calle, los homeless. Las trabajadoras sociales en algunos indicadores estaban peor que los homeless. Es muy interesante. Eso nos pone nos humaniza a todos. Al final somos todos vulnerables. Porque tú puedes tener el mejor seguro médico de Portugal, pero tú no haces tu colonoscopía. Entonces, ese es un problema que tenemos los hombres o las mujeres equivalentes. Entonces, es muy interesante eso, de toma de conciencia y apropiarse de la vida. Pero es una herramienta, porque como hablábamos con João Pedro, no es suficiente amar a los pobres. Es darles herramientas. Es darle las herramientas para salir adelante y la gente aprecia eso. Pero como dije, es importante un plan de comunicación al interior de la empresa. Otra manera que nosotros tenemos, Pedro, es hacemos competencias, concursos, ¿verdad? En la empresa, ¿cuál es el departamento que más baja de peso? ¿Cuál es el departamento que más verdes adquiere durante el año? Y la gente quiere competir, ¿verdad? Contabilidad quiere competir contra producción, producción quiere competir contra recursos humanos. La gente le encanta el espíritu de cuerpo y la competencia. Muy bien. Tiene aquí otra pregunta que afecta. Mucha gente se muestra escéptica ante la lucha contra la pobreza, ya que es un problema muy complejo y con muchas limitaciones. Con todos sus muchos años de experiencia,
el programa Semáforo ha obtido resultados y métricas que nos puedas reportar. Sí, ¿Puedes hablarnos de algún caso significativo de este cambio de salida de la pobreza? sí. La pobreza era compleja. Entonces, tiene 50 pequeñas partes y todas esas partes son individualmente no complejas. ¿Verdad? Entonces, antes el gobierno solamente hablaba de pobreza monetaria. Hoy en día se habla de pobreza multidimensional. Pero dentro de la pobreza multidimensional no es solamente lo que el gobierno define como multinacional, sino como las familias definen. Entonces, nosotros hemos tomado, como dice, ¿cómo es la mejor manera de comer un elefante? Bocado por bocado. Entonces, esta es la manera sencilla, usando el tablero de control, de visualizar la complejidad. Segundo, nosotros tenemos informes de progreso que podemos compartir con vosotros, como las empresas, tenemos el antes y el después. Entonces, año 0, año 1, año 2, y cómo los vermelhos y los amarelos van bajando y cómo van subiendo los verdes, ¿verdad? A nivel familiar y a nivel grupal de la empresa, y podemos compartir con vosotros, George. Muy bien. ¿Y tienes algún caso significativo de este cambio que nos quieras? Bueno, te estaba mencionando recién este caso de la empresa que tenía muchísima rotación, de que mediante el semáforo se terminó la rotación, o tenemos empresas de que han resuelto que todos los, por ejemplo, empresas ganaderas o agrícolas que tenían problemas de salud, que tenían problemas de educación de los niños, y con esto hace visible lo invisible. Aquí en mi propia Fundación Paraguaya, nosotros teníamos una recepcionista, ¿verdad? Que era pobre extrema. Yo dije, pero ¿cómo puede ser en mi funda una pobre extrema? ¿Por qué? Yo no sabía que ella tenía 8 dependientes. ¿Por qué tiene 8 dependientes? Porque se murió su hermana y ella adoptó a los 4 hijos, ¿verdad? Estaban viviendo en una casa, entonces ya no tenían lugar, vermelho. Tenían su ingreso repartiendo con 9 bocas, vermelho. Entonces ahí es donde encontramos. En las empresas de Bosé, ustedes van a encontrarse con muchas sorpresas. Los propios trabajadores van a encontrar con su sorpresa sobre sí mismo. Van a decir, oh, mi situación no está tan mal, tengo muchos verdes. O, debo hacer algo sobre mi salud, debo hacer algo sobre mi falta de anteojo, debo hacer algo sobre la violencia en mi casa, ¿verdad? Entonces, en cada empresa tenemos estos ejemplos de éxito, pero lo importante es que el éxito es del trabajador, que se siente reconfortado de que se puede ir adelante. Paso por paso. Muy bien. No sé se alguém também quer intervir, entretanto. Se não, tenho aqui mais. Portanto, Martín, para este grande desafío de empezar los semáforos en Portugal, ¿qué consejo nos puedes dar para iniciar? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para nosotros? Tenemos mucha experiencia en ayudar a Bosé a hacer una red local. Ustedes ya tienen con ACG una red local. Podemos hacer una comunicación. ¿Qué parceros de ACG están interesados en probar? ¿Verdad? Podemos comenzar eso. Podemos comenzar con 5 empresas o con 10 empresas. Mostrar, y una vez que nosotros mostramos una experiencia portuguesa a otras empresas portuguesas, la gente va a decir, ok, esto es algo seguro, safe, no vayan a levantar expectativas que me va a volver loco, y podemos comenzar pedacito por pedacito. Porque el problema, Jorge, no son los pobres, somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos miedo, nosotros somos los que tenemos cautela, ¿verdad? No te metas en eso, no, pero nosotros estamos entonces bajando los problemas que nosotros tenemos.
Muy bien. Y también es posible aplicar los semáforos para toda la sociedad, no solamente para las empresas, mas también para instituciones sociales y para Absolutamente. ayuntamientos y otros. Tú te puedes ir a un proyecto de vivienda. Ahí puedes hacer a todo el edificio. Tú puedes ir a todo un sector de la ciudad, casa por casa, ¿verdad? En parcería con un municipio, con una asociación, con una escuela, ¿verdad? Con todos hay una escuela acá en Paraguay que nos pidió hacer con todos los padres de familia, ¿verdad? Entonces tú puedes hacer en una entidad educativa. Tenemos también un semáforo educativo que hace este mismo proceso, pero hay uno para los profesores, otro para los estudiantes, otro para los padres de familia y otro para los principales. Y ahí está, porque mi filho ¿tiene un lugar donde estudiar en la casa? Verde, amarillo, rojo. Yo pregunto a mi filho, ¿cómo va en la escuela? Verde, amarillo, o sea, está la responsabilidad de la familia, la responsabilidad de la profesora, la responsabilidad del propio estudiante. Es muy manejable esto, pero es como te digo, agarrar el problema y separarlo en pedacitos pequeños y después decir, ¿sabes qué? No te tengo miedo, es un tema de superación personal, pero con apoyo de todo el mundo. Con apoyo de todo el mundo. Es muy importante, sin duda. Hay un chiste famoso que dice de que si tú ganas un premio, puedes venir a visitar Paraguay y quedarte una semana. Y el segundo premio es venir a Paraguay y quedarte 2 semanas. Entonces yo te invito. Bueno, acá está mi amigo Guido Ruiz Díaz. Decir, hola Guido. Guido acaba de venir de Brasil, donde se adaptó el semáforo a Brasil, ¿verdad? Estamos trabajando con el Banco da Familia y está ya todo en portugués. Por supuesto que hay que adaptar el portugués brasilero al portugués de Portugal y las imágenes, pero básicamente tenemos algunos miembros de nuestro staff que hablan portuñol y Guido también trabaja con las empresas en el Paraguay, ¿verdad? Y es un trabajo muy... También trabajamos con la Asociación de Empresarios Cristianos en Paraguay y con la Unión Social de Empresarios Mexicanos en México. O sea que estamos trabajando, y yo estoy trabajando también con el arzobispo de Asunción, con algo que se llama Parroquia sin Pobreza, que es trabajar con los laicos de cada parroquia en atender a las familias más necesitadas. Y con João Pedro, hace 3-4 años estuvimos en el Vaticano y también estamos hablando con el equipo del Papa Francisco. Vaticano sin pobreza. Bueno, justamente lo que le digo, no es suficiente amarle a los pobres, no es suficiente. Hay que darle las herramientas para superar la pobreza. Y ese es el gran desafío que nosotros mismos no creemos que sea posible. Y yo, en la definición de estos indicadores, todos son con solución como máximo 5 años. No existe ningún indicador que sea en 5 años que una familia concientizada, capacitada, no pueda superar. No conocemos ninguna familia. Hay familias que no quieren, ¿verdad? Pero así, no existe familia que no puede tener una manera de manejar sus finanzas personales, o no existe una familia que no pueda resolver su problema de vivienda. Eso es que estamos trabajando. Ahora, habiendo dicho eso, ustedes conocen la realidad de Portugal, y bueno, yo quiero trabajar mucho en Portugal por un motivo personal. ¿Por qué? Porque hace 40 años yo me fui a Lisboa y después me fui a Sagres con mi novia. Y ahí le propuse matrimonio. Entonces, y me dijo sí, pero era lógicamente, el local era tan hermoso, ¿quién puede decir no en Sagres? Entonces yo ahí dije, Portugal es un lugar, me da suerte Portugal. 40 años de casado, así que mi esposa es muy valiente, muy valiente, muy valiente.
Muy bien, Martín. Desafortunadamente el tiempo se acaba y tenemos que pasar a la pregunta final de esta sesión, que es una pregunta habitual en nuestras reuniones. ¿En qué medida ha influido tu fe en tu labor de la promoción de los demás y tu compromiso social en la lucha contra la pobreza? ¿Qué tan importante es la fe en tu vida? Mi esposa me pregunta, ¿a vos no te deprime trabajar con los pobres toda tu vida? Yo le digo, es una oportunidad de abundancia, ¿verdad? Así que yo cada vez tengo más fe en de que todas las personas pueden superarse. Hay programas de asistencia humanitaria en el gobierno, programas sociales, que creen que las personas no pueden superarse. Por eso los llaman programas de pobreza intergeneracional, porque dice, esta persona está perdida. Nosotros creemos de que no existe una sola persona que esté perdida, que todos tenemos la capacidad de superarnos espiritualmente, materialmente, familiarmente, hasta 5 minutos antes de la muerte. Y yo realmente creo eso y he visto personas que estaban destrozadas y que con esto se despertaron. Y dice, yo puedo pasar de este vermelho a este amarillo. Y una vez que la persona cambia el color, un color, dice, yo puedo. Entonces eso es lo que yo estoy cada vez más convencido. Yo creo más que el arzobispo de Asunción en este tema. Pero él es mi amigo, entonces estoy tratando de darle más fe al arzobispo. Sin duda. Muchas gracias, Martín. Gracias, amigos. Entonces me gustaría mucho invitarle a vos a que venga a Paraguay. Paraguay es un país muy amistoso. No hay reglamentación europea. Esto es un verdadero caos. Entonces acá hay un país libre, totalmente libre. Pero finalmente ayer me llamaron de la Unión Europea. Me llamaron de todos los programas sociales para incorporar el semáforo, ¿verdad? Con los Roma en Bulgaria, con todo. Y ayer le planteé algo. Usemos el semáforo con los refugiados de Ucrania. Cada familia de refugiados hace rápidamente su semáforo y ahí la sociedad empieza a colaborar con cada refugiado a partir de la definición del refugiado de cómo está. No tratemos a los refugiados como gente de segunda clase, ¿verdad? Sino como personas inteligentes que están sufriendo mucho, ¿verdad? Y nosotros le damos una herramienta para administrar ellos y nosotros esa realidad. Así que ojalá que se acabe rápido la guerra. Para nosotros económicamente ha sido un verdadero caos la guerra en Paraguay, porque nuestra exportación, Georgie, la exportación de carne de Paraguay es a Rusia. Y entonces los rusos no nos están pagando porque cortaron el SWIFT, no nos están pagando por la carne. Y segundo, ahora el combustible, el gasolina subió. Nosotros somos un país pobre en Sudamérica, entonces la guerra en Europa nos afecta a todos. Jorge, un placer estar con vos, con todos los amigos. Vamos a seguir esta conversación, ¿ok? Muchas gracias, Martín. Y pronto nos podremos en contacto para presentar señor, los resultados. Muchos saludos, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós, adiós. Antes de terminar, já agora com todos, só dar-vos nota que dois acontecimentos, duas atividades que vamos fazer e que o João Pedro já falou, mas já agora só relembrar outra vez. 25 e 27 de março, o retiro espiritual que vamos realizar em Vaga, ainda temos vagas, portanto, é fácil, já devem ter recebido o mail, se não receberam é só pedir para ases@ases.pt. Acho que é uma questão muito importante nesta fase, de podermos parar em conjunto também e ganhar forças para relançar a nossa vida. Também depois pedir então se põe na agenda, 6 e 7 de maio, o Congresso Nacional da ACES, desta vez já definitivo, sem o problema da vez anterior que nos obrigou a diálogo. De resto, olhem, muito obrigado, foi um gosto
e vamos estando juntos. Obrigado a todos. Obrigado, Jorge. Obrigada a todos. Abraço. Bernardino, tudo bem? Está sem som. Está sem som. Continua sem som.